A ver, ¿qué hago allí? No tengo una regla de correspondencia para la derivada. Primero separamos, ¿no? Por ahí empezamos. Y luego digo, aquí no tengo una regla para 2 a la x más 3. Pero, ¿a qué es igual 2 a la x más 3? Es 2 a la x por 2 al cubo. Y 2 al cubo vale. Es decir, que yo pude haber escrito esto como 8 por 2 a la x. Ahí todavía no he derivado. Si quiere ya puede hacerlo. Y este 8 entonces lo podemos sacar de la derivada, como dice su compañero. Y ahora sí voy a derivar. Derivada de 2 a la x. 2 a la x logaritmo natural de 2. Derivada del coseno menos seno. ¿Ya? Se acostumbra a dejar las constantes adelante, ¿no? O sea, se acostumbra a escribir esto aquí. 8 logaritmo natural de 2 por 2 a la x. En el caso de la derivada, no es igual al límite. Usted decía, el límite de un producto es el producto de los límites, ¿verdad? Eso ocurre con los límites, siempre que obviamente los límites están por separado. Pero la derivada no. La derivada de un producto no es igual al producto de las derivadas. Si usted escribe eso, ya saben. Entonces, regla de derivación del producto. Lo vamos a poner. Del producto. Entonces, si yo tengo que derivar con respecto a x la función producto, podemos demostrar que esto es igual a la derivada de la primera por la segunda, f', pues voy a usar la misma nomenclatura que he estado usando, más la primera por la derivada de la segunda. Esa es la regla. ¿Qué debo hacer? Debemos demostrarla. ¿Cómo la vamos a demostrar? Sería límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f más dx más h por g de x más h menos f de x por g de x, todo sobre h. ¿Sí? Y así como está, para nada tengo lo que quiero tener. Quiero tener, note usted, la derivada de f multiplicada por g, y luego quiero tener la función f multiplicada por la derivada de g. Para eso vamos a hacer un pequeño artificio, a usar el viejo truco de... No, le vamos a sumar aquí y luego obviamente le quitaremos. Veamos, si le sumo f de x más h por g de x, ¿me conviene sumarle o restarle? ¿Qué creen ustedes? Si yo agrego este término y luego saco factor común f de x más h, tendré g de x más h más no, me conviene restarle. ¿Y cómo le resto? Ya va a ver usted, ¿por qué? Cuando yo saque factor común, agrupo este con este, tendría g de x más h menos g de x, que luego lo usaré para ver la derivada de g. Sí. De hecho, da lo mismo si primero le sumo o le resto, pero quiero que lo vea allí, ¿no? Si le resté, le tengo que sumar. Sí, a la larga, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego, ¿cómo voy a agrupar todo eso? Tendré que agrupar, factor común, separar. ¿Cómo me va a quedar? Tal vez no me quede en el orden de allá, ¿no? Pero bueno, voy a tomar este primero con este. Me va a quedar así. Límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h por g de x más h menos g de x. Y si tomo el otro, quiero tener suma, así que voy a ponerle un más delante, voy a poner a este primero.
Agrupé este con este. Si agrupo este con o sea, los dos que me quedan, ¿a quién podría dejar fuera? Al g de x. Todo sobre h. ¿Ya? Y luego jugamos y usamos propiedad de límites. Y entonces tendré este sobre este. No, voy a ponerlo así. Límite cuando h tiende a 0 de. Tendré f de x más h por límite cuando h tiende a 0 de g más h menos g de x. Y ahí le voy a poner la h. Más g de x que puede quedar fuera del límite. Sobre h. Y ya está. Aquí, cuando h tiende a 0, ¿cuánto me queda este límite? ¿Cómo que 0? Ay, ya, escuché mal, lo siento. F de x. Muy bien. ¿Qué es esto? G', o la derivada con respecto a x de g. También podemos usar esa nomenclatura de G', ¿no? Más g de x por la derivada con respecto a x. Y ya. Entonces, ¿cómo voy a usar esta regla de derivación? Ejemplo, vamos a poner. Si yo tengo que derivar con respecto a x, por ejemplo, x al cubo por la secante de x. ¿A qué será igual a esa derivada? La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada con respecto a x de la segunda. Aquí solo he aplicado la regla, aún no he terminado de derivar, ¿verdad? ¿A qué es igual la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. Así que me va a quedar 3x cuadrado secante de x más x al cubo por. ¿A qué es igual la derivada de la secante? Esa, ¿verdad? Secante de x por tangente de x. Y hemos derivado un producto. Ahora que podríamos tener un producto y una suma. Y se empieza a poner interesante, ¿verdad? De hecho, nos falta una regla más. Vamos a poner, esta es la última regla del día. Vamos a poner regla de derivación para la división. Sean f y g funciones derivables. Derivables. Entonces, la derivada con respecto a x de f de x sobre g de x. Eso va a ser igual a g de x al cuadrado. Y acá va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Esta prima es igual que usar esta otra nomenclatura, ¿no? Derivada. Entonces espero que la puedan demostrar. También se tiene que hacer un pequeño artificio. Vamos a ver cómo usamos estas reglas. Nos falta una última operación que es la de composición, pero en esa es en la que más nos vamos a demorar. Y vamos a ver muchas cosas interesantes allí, que será la regla de la cadena. Bien, entonces, ¿cómo yo uso esta regla? Vamos a ver un ejemplo. La demostración la van a hacer ustedes. No sé si en este momento, ¿no? Pero en su casa la harán con calma. Entonces, si yo tengo que encontrar, por ejemplo, la derivada de la tangente. Yo ya le enseñé a usar esto. De hecho, lo hicimos en clase con la definición.
Pero voy a hacerlo como otra opción. Y es que la tangente se puede ver como una división. La división del seno con el coseno. Si uso esta regla de acá, ¿qué diré? Es el denominador al cuadrado. Y aquí arriba, ¿qué va a ir? La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sí? La derivada del seno, ¿qué es? Coseno. Así que me quedará coseno de x por coseno de x. Menos seno por la derivada del coseno, menos seno. ¿Sí ve lo que me queda en el numerador? Me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso vale 1. Así que me queda 1 sobre coseno cuadrado y eso es secante cuadrado. Y ya tiene otra forma para encontrar la regla de derivación sin tener que usar la definición. Hemos usado aquí regla de la división. Claro, también podemos ver estas propiedades anteriores, ¿no? Para otras funciones de las que no hemos hablado. Seno hiperbólico, por ejemplo. ¿A qué se da igual la derivada del seno hiperbólico? Entonces tengo que recordar a qué es igual el seno hiperbólico. Ni siquiera es producto, mire usted. ¿Sí o no? Esto sería así, un medio de la derivada con respecto a x de e a la x menos un medio la derivada con respecto a x de e a la menos x. Ya. Y esto sería igual a derivada de e a la x menos derivada de e a la menos x. Ajá, a ver. Dijimos e a la menos x por logaritmo natural de 1 sobre él. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1 sobre él? Un poquito lenta el procesamiento de la información, ¿ah? Que mejorar la memoria. Me queda, esto es menos 1, ¿verdad? Me quedaría más. ¿Cierto? ¿Y eso qué es? Coseno hiperbólico. Muy bien. Así que ya usted sabe derivar el seno hiperbólico. Derivar el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico. Y adivine qué será la derivada del coseno hiperbólico. No. Es seno hiperbólico y tienen que probarlo. Pero ya dése cuenta, aquí nomás mírela, ya hasta mentalmente puede hacerla ahí, por operación retina, como dice Margarita. Derivada del coseno hiperbólico. Tiene que probarlo, ¿eh? Seno hiperbólico de x. Si ustedes tuvieran que sacar la derivada de la cosecante, ¿cómo lo harían? No trabajamos la de la cosecante, ¿verdad? ¿Cómo harían la derivada de la cosecante? Ustedes harían lo de el límite. ¿Les gusta la definición con límite? ¿Cómo podría ser la de la cosecante? Podría verlo como una división, ¿verdad? 1 sobre. Me tengo que afinar el oído para escucharlos a ustedes. Seno. 1 sobre el seno de x. Lo puedo ver como una división. ¿Importa que sea constante? No, no importa realmente. Ahí va a pasar que la derivada de la constante es ¿cuánto? Miren. Es más, hagamos la de la secante mejor para comparar. Aunque sí les dije que era igual a esta, ¿no? Bueno. ¿Qué me quedaría aquí abajo? Seno al cuadrado. Y acá arriba va a quedar la derivada
del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Qué me queda? Derivada de 1, 0. Así que me quedará derivada del seno, coseno. Me va a quedar menos coseno de x sobre seno cuadrado. Que se puede hacer así. Coseno sobre seno es cotangente menos. Y 1 sobre seno es cosecante. Ahora, si no le gusta esa forma, puedo usar la definición de derivada. Y entonces, se puede trabajar o generar también ese tipo de reglas de derivación. Les voy a poner una para ustedes solitos, que se diviertan. Veamos, ¿cómo sería esta? A ver, empezamos con la división. Ya la mayoría ha terminado. Veamos. Así es suficiente, no, más larga salió. El denominador al cuadrado. Luego decimos la derivada, voy a ir paso a paso, del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Me faltó rayita. Y luego vamos haciendo las operaciones. Bien, aquí tengo que derivar esto y es una resta, ¿verdad? Sería la derivada con respecto a x de e a la x seno de x menos la derivada con respecto a x de x cuadrado. Todo por 2x más 3. Menos por la derivada con respecto a x de 2x más 3. Vía de 2x. Decía que voy a ir paso a paso. Seguramente algunos ya la fueron evaluando y está bien. Yo quiero ir paso a paso. ¿Ya? Y luego evaluamos. Aquí tengo la derivada de ¿qué? Del producto. Y entonces voy a usar regla. Aquí está, si no, agrupación es para todo, ¿no? Tengo regla de derivación del producto. Derivada de la primera, que ya la voy de una vez a copiar, no voy a ponerlo por escrito. Por la segunda, que ya no me alcanza más espacio allí. Más la primera por la derivada de la segunda. Esa es la derivada de este producto. Menos la derivada de x cuadrado, 2x. Todo esto por 2x más 3. Menos e a la x seno de x menos x cuadrado por derivada de 2x, 2. Derivada de 3, 0. Así que me queda 2 nada más de todo eso. Y todo esto sobre 2x más 3 al cuadrado. Luego tendremos que simplificar la expresión siempre que se pueda. A lo mucho hay un 3 por ahí, 3e a la x seno de x con este 2. Pero no hay más, ¿no? No se puede multiplicar. Veamos. Y simplificamos la expresión. E a la x seno de x por un 2x. No voy a poner el 2x aquí porque adivine qué hacen luego. Me multiplican ese x por el x de aquí, me ponen seno de x al cuadrado. Entonces, recomendación, póngalo delante. Luego tendría más 2x e a la x coseno de x. Luego tendríamos menos 4x cuadrado. Luego tendríamos lo mismo con el 3. Me va a faltar espacio. Más 3e a la x coseno de x menos 6x.
menos 2 e a la x seno de x más 2x cuadrado. Bueno, y ahí habría que simplificar lo que se pueda simplificar. ¿Qué se simplifica? Tengo x e a la x seno de x, hay otro con no hay. Solo este con este. Ninguno de los otros términos es semejante. Podríamos sacar factor común e a la x seno de x para escribirlo bonito, pero no se reduce mucho. Es decir, podría escribir esto así. E a la x coseno de x por cuánto sería? Por seno primero. Por el seno de x tendría un x... Tendría un x, 12... No, es que sería volverme allá, ¿no? Sería haberle multiplicado por... A ver, veamos. Tengo un 2x, tengo un 3 y tengo un 2. Ahí sí se simplifica, ¿ves? Sería 2x más 1. Y si veo el x coseno de x, tendría 2x y un 3. ¿Y qué más? Menos 4 y más 2, menos 2x cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué 6x? Ah, acá faltó. Menos 6x. Ah, claro, este era con este y nos faltó este. ¿Le quedó así? Ya, póngase carita feliz, porque es el último de la clase. Nos vamos a quedar hasta allí. Tareas, ya le voy a enviar.